¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. En este video vamos a tratar un tema que desde hace mucho quería tocar. De hecho, pretendía que fuera el segundo de los que he subido. Le he venido dando un poco la vuelta porque trata de los grupos que hay dentro de la iglesia. Y yo conozco a varias personas que están dentro de algunos de esos grupos. Por eso, aclaro de una vez, el tema va a ser sobre algunas personas que están en los grupos de la iglesia, ya que es justo decir que no todos entran dentro de lo que voy a comentar y que no va dedicado a nadie. Es solo una opinión de mis experiencias con esas personas. Así es que sin más, comenzamos. Quiero agradecer de todo corazón a las personas que se han suscrito al canal. A los que vieron el anterior video, créanme, me están ayudando bastante. Aprovecho para pedirles que si aún no están suscritos, se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones y le den like al video. Ahora sí, seguimos. ¿Qué pasa con los grupos que sirven en las iglesias? Los grupos que apoyan. Varios de nosotros hemos visto personas que cuando hay misa le ayudan al sacerdote, recogen las ofrendas, otras leen. Hay grupos que visitan a los enfermos, a las personas que están en diferentes cárceles. Hay otras que se dedican a adorar al Santísimo. En fin, hay varios grupos. He de confesar que hay uno en particular que no sé qué haga en nuestra iglesia, ya que se creó en una iglesia protestante, con bases de una iglesia protestante. Y por eso en ocasiones vemos en las misas que en lugar que haya música sacra, música que disponga el alma al recogimiento, a la oración, hay sendos coros con guitarras, otras veces hasta con batería, como si fuera eso un concierto. No quiero ni mencionar las coreografías que hacen, que eso parezca más un salón de baile, un antro como se le llama ahora, que una iglesia, que un lugar para adorar a Dios. Y si eso hacen en las misas, ya se imaginarán cuando van a los retiros. Empiezan a orar, hablan según ellos en lenguas. ¿Qué dicen? Ni ellos saben, porque no hay quien las interprete, quien las entienda. Si yo digo que hablo inglés y lo hago en donde nadie sabe hablar ese idioma, pues los demás van a creer que realmente lo hablo. Y otros hasta han de pensar que gringo soy. Eso parece más un culto protestante que un retiro católico. Algunas personas sabrán de qué grupo hablo. Yo la verdad no lo quiero ni mencionar. En alguno de los videos anteriores comenté que yo empecé a conocer a Dios en un retiro del movimiento de cursillos de cristiandad. Ahí no había de esa música. En ese retiro es en donde conocí vida de algunos santos, entre muchas otras cosas. Por eso es importante decir que lo que voy a comentar es sobre algunas personas que pertenecen a esos grupos y no a los grupos en sí. Como sabemos, en todos lados hay de todo. Al retiro que yo fui, obviamente de caballeros, me gustó mucho porque se hicieron grupos que al salir del retiro continuaron reuniéndose en las casas de los integrantes de dichos grupos. Era realmente hermoso ver a señores rezando el rosario, comentando acerca de las lecturas que nos tocaba leer ese día y sobre todo tratar lo más que pudiéramos de vivir apegados a lo que nos pide Dios. Ahora, ¿qué me ha tocado ver en algunas iglesias con esos grupos? Que hay personas que lejos de unir, dividen. Personas que son cizaña en lugar de ser trigo. Personas que creen que están en el ayuntamiento o en alguna empresa y creen que por tener un puesto en ese grupo ya son superiores a los demás. Personas que incluso quieren mandar a los sacerdotes y otras más que sí los mandan, que en la iglesia se hace lo que esa persona dice. He visto rencillas entre grupos, por ejemplo, entre coros, y lo que es muy común, que varias de esas personas llevan esa soberbia fuera de la iglesia, con sus vecinos, con la gente de su entorno, y la gente juzga no a esas personas, sino a la iglesia. Todos hemos oído comentarios como: y esto que de la iglesia no sale, y mira esto y otro, mira esa come santos y bla bla bla. Ya sabemos lo que sigue. Yo mismo quise entrar a un grupo diferente al de cursillos porque me cambié a vivir a otra ciudad
Y en ese nuevo grupo hubo resistencia a que yo estuviera ahí y me salí. Y no hubo nadie que me preguntara por qué, nadie que me dijera, ven, mira, esto y esto. Al contrario, qué bueno que se fue. Es por eso que yo decidí no pertenecer ya a ningún grupo. Yo hago mi rosario en casa, voy a misa todos los días, leo la Biblia, investigo lo que me llama la atención, etc. Pero estas cosas no pasan de ahorita. Ya desde el tiempo de Jesús pasaban. Cuando Cristo subió al cielo y los apóstoles andaban ya predicando el evangelio, se reunían para leer la palabra en la casa de alguien y ya pasaba eso. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 18, Pablo les hace varias observaciones a sus hermanos. Les dice, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Aquí Pablo ya nos está diciendo que conocía perfectamente a las personas que integraban esos grupos. Es también en ese capítulo, y aprovechando que estamos ahí, en donde Pablo nos recuerda a nosotros y les dice a ellos que para comer el cuerpo de Cristo debemos estar en gracia, porque de lo contrario hay consecuencias. Ahí Pablo les dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Por eso es que nosotros cuando vamos a comulgar tenemos antes que habernos confesado para comulgar en gracia. Como comenté, gracias a la mala experiencia en uno de esos grupos, yo decidí ya no seguir ahí y me salí del grupo, no de la iglesia. Me mantengo en ella y eso tal vez me ayudó a fortalecer mi fe, a conocerla más. Pero he conocido gente que se ha cambiado de religión, precisamente porque sufrieron rechazo en alguno de esos grupos de la iglesia, en específico en el coro. ¿Por qué se salió esa gente de la iglesia? Porque estaban ahí por ocupar su tiempo en algo, yo me imagino, porque no sabían nada de la iglesia, no habían leído. Esa gente no supo que la misa es para adorar a Dios y para participar en la Eucaristía, para comer el cuerpo de Cristo y aprender más. El grupo no debe de ser lo importante. En otra parte de la Biblia se ve más o menos algo así. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, vemos que cuando Jesús va a Jericó, allí había un hombre llamado Zaqueo. Era el jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Y pecador. Zaqueo quería ver a Jesús, quería saber cómo era, pero debido a que era de baja estatura, la gente no lo dejaba ver. Entonces Zaqueo se adelantó corriendo y se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasara por allí. Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Obviamente, Zaqueo se llenó de alegría y lo recibió en su casa. Era tanta su alegría que Zaqueo ofreció dar la mitad de sus bienes a los pobres. Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. En esta lectura pasa algo similar con lo que pasa con la gente que sirve en la iglesia. No deja que las otras personas se acerquen a Cristo por sus conductas, porque no quieren que alguien pueda llegar y sobresalir. Pero tenemos que ser como Zaqueo, debemos buscar la manera de encontrarnos con Cristo. Ya vimos en la lectura que la recompensa es la salvación. Menos debemos salirnos de la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó y es en la única que encontraremos la salvación. Uno de los objetivos de la iglesia, si no es que el principal, es precisamente eso, la salvación de las almas. Por eso es que en la misa, el sacerdote explica las lecturas del día. Las homilías nos sirven para conocer más de nuestra fe. Además, debemos también nosotros leer la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, porque si no estudiamos, cualquier persona viene y nos dice cosas que no son ciertas. Pero como no sabemos, somos presa fácil. Es por eso que millones de católicos se han ido al protestantismo de entrada a aprender algo que no es cierto, algo que está hecho y explicado a modo de los separados,
y con lo que ellos atacan a nuestra iglesia y a nuestra Madre Santísima. Bien lo dice el dicho: católico ignorante, seguro protestante. Como dije, uno de los objetivos de la iglesia es la salvación de las almas. Y se supone que los grupos deben ayudar a que la gente se acerque a la iglesia, se interese en aprender las cosas de Dios. Vamos a ver otro ejemplo más en la Biblia. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52, dice que al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y con más gente, un limosnero ciego se encontraba en la orilla del camino. Al enterarse de que era Jesús el que pasaba, empezó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Varias de las personas intentaban callarlo, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Al oír eso, Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Vamos, levántate, que te está llamando». Y él, arrojando su manto, se puso de pie y se acercó a Jesús, quien le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Maestro, que vea». Entonces Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. En este pasaje vemos de nuevo a la gente que aleja a alguien de Jesús. Gente que no quiere que una persona hable con Jesús. Una persona que, por lo que podemos interpretar, estaba alejada de Dios, porque dice que estaba a un lado del camino, no en el camino. Sabemos por Jesús que Él es el camino, dicho por Él mismo. Esta lectura nos enseña que cuando le pedimos a Cristo que nos ayude, si creemos que no nos escucha, debemos perseverar en la oración, gritar más fuerte, sin importar la gente, sin importar nada. Solo la salvación. Una vez más, vemos que la salvación la podemos alcanzar solo con Jesús. Dice aquí que después de que el ciego recobró la vista, éste siguió a Jesús por el camino. Es decir, de vivir apartado de Dios, después de encontrarse con Jesús, se salvó y volvió al camino. Es lo que les digo, los grupos que sirven en la iglesia, las personas que integran esos grupos deben ser facilitadores para la salvación de las almas. Pero si en lugar de eso se andan peleando entre sí, entre ellos hay división, discordia, si las reuniones en las que se supone que se debe orar son para socializar, para la chorcha, pues no solo facilitan la salvación de la gente, sino que ellos mismos se pierden. Y esto no solo aplica para los servidores, sino también para los que de algún modo estamos en el camino de Jesús. Yo incluido, por supuesto, debo vivir conforme a lo que Dios nos ha dicho. Debemos ser luz para las personas que viven en la oscuridad. El mismo Jesús dijo: «No todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre». Para eso debemos orar, orar y orar. El mismo Jesús se los dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: «Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil». En lo personal, tengo que trabajar mucho en mi carácter, pero todos los días le pido a Jesús que me ayude para que mi corazón sea manso y humilde como el suyo. Muchos de los que me critican es precisamente por mi carácter, porque según yo hablo de la Biblia, de Dios, pero tengo mi carácter un poco explosivo. Pero como digo, le pido a Dios todos los días para que mi carácter lo pueda controlar, para que Jesús me dé un corazón manso y humilde como el de Él. La idea del video no es juzgar, no es linchar, no es señalar, sino más bien comentar lo que yo y mucha gente vemos que pasa en esos grupos. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta y pidan a Dios lo que necesiten para ser verdaderos servidores. En Marcos 10:45, el mismo Jesús dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si hay algo que busca Dios en nosotros es la humildad. Si no la tenemos, hay que pedirla. Bueno, por el momento hasta aquí llego. Me despido agradeciendo mucho su atención. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado, que Cristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos.
Adiós.